Buenos días, soy el doctor Iván Sabogaltor y yo le voy a dictar la clase sobre el papel del laboratorio en el diagnóstico de tuberculosis, especialmente el rol que tiene el laboratorio de tuberculosis para el diagnóstico de tuberculosis. Y en primer lugar, para recordar sobre el género Mycobacterium, que son bacilos ácido alcohol resistentes aerobios, y el Mycobacterium tuberculosis causa la tuberculosis, la enfermedad de tuberculosis, que es ya considerada en el Perú como una enfermedad social. Eh, y observamos también que la reducción de tuberculosis en todas sus formas ha sido de 14 a 15% entre el año 2009 y 2010. Eso es más o menos una diferencia de 1% nada más de reducción. Igualmente de tuberculosis pulmonar frotis positivo de 20 a 20.4, es una reducción de 0.4, cosa que nos hace afirmar de que el control de la tuberculosis está siendo ineficiente en estos años. Hay otras micobacterias, Mycobacterium leprae, que son importantes. El leprae produce la lepra, Mycobacterium avium produce una enfermedad similar a la tuberculosis en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en pacientes VIH positivos. Mycobacterium kansasi produce una enfermedad también similar a la tuberculosis. Estas son otras micobacterias importantes que también es necesario tipificarlas, ¿no? Y también el laboratorio de tuberculosis. Estas micobacterias no tuberculosis es también cada vez más importante y conforme vayamos avanzando en el control de la tuberculosis, estudiarlas y tenerlas siempre presentes, ¿no? Micobacterias fotocromógenas, micobacterias escotocromógenas, micobacterias no cromógenas y dentro de ellas, como ya mencionábamos, el Mycobacterium avium, que produce enfermedad cuando los linfocitos CD4 están en un valor menor a 200 por microlitro. Las micobacterias de crecimiento rápido como Fortuitum chelonae producen úlceras de la piel. El Mycobacterium abscesos tiene una alta resistencia. El Mycobacterium smegmatis forma parte de la flora normal del esmegma, ¿no? Entonces a veces es común encontrar bacilos ácido alcohol resistentes, como vamos a estudiar en las próximas láminas, en el esmegma, ¿no? De especialmente personas adultas, y tener cuidado con su interpretación también. Entonces, la primera prueba que realiza el laboratorio de tuberculosis es la coloración Ziehl-Neelsen, que ya ustedes han visto en la práctica, ¿no? Se hace una microscopía y se observan bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? De color rojo en un fondo azul, al microscopio con lente de inversión. Y se observan, pues, ¿no? Como bacilos rectos o ligeramente curvados, ¿no? Delgados, de 0.2 a 0.6, pueden ser cortos o pueden ser muy largos, ¿no? En su tamaño. A veces se arreglan en cordones, como vamos a ver posteriormente, y también pueden crecer en filamentos que rápidamente se van a fraccionar en bacilos o elementos cocoides, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? De observar si hay formas cocoides o si hay filamentos filamentosos, ¿no? O bacilares largos, ¿no? Curvados o rectos. Entonces todas esas formas se pueden presentar, ¿no? En la microscopía. En algunos laboratorios de tuberculosis se observa también y se realiza, ¿no? Las coloraciones fluorescentes. Una de ellas es la coloración aulomina, ¿no? Y el bacilo también allí está ácido alcohol resistente, porque dentro del procedimiento también se decolora con alcohol ácido, y por lo tanto lo que se observa también es un bacilo ácido alcohol resistente, pero como ustedes observan, coloreado de amarillo. La otra prueba que realiza el laboratorio de tuberculosis es el cultivo. El cultivo se realiza generalmente en medio del lobo Sten-Jensen y siempre es necesario hacer un cultivo en un medio a base de huevo como el lobo Sten-Jensen. En el Perú se realiza el cultivo de medio Ogawa acidificado en todos los laboratorios del Ministerio de Salud.
Este cultivo de media base de huevo es positivo a partir de la segunda semana, ¿no? Se hace la lectura entre la segunda y la octava semana. Esto es porque el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo de crecimiento lento, se replica cada 18 a 24 horas en comparación con, por ejemplo, la Escherichia coli, que se replica, o sea, se duplica eh, cada 15 minutos, cada 30 minutos. Entonces nosotros podemos observar ya crecimiento en 24 horas. En cambio, en Mycobacterium tuberculosis nosotros podemos observar crecimiento entre la segunda y la octava semana de crecimiento. También se debe cultivar el Mycobacterium tuberculosis en medio líquido. Y allí hemos observado que crece incluso a partir del segundo día de crecimiento, ¿no? El medio se llama Middlebrook 7H9 y se hace el cultivo, se incuba en un equipo que vamos a ver, el MGIT 960. Entonces, si nosotros hacemos el cultivo en medio a base de huevo con Lobster Jensen, en agar Middlebrook 7H10 y en medio líquido 7H9, nosotros vamos a tener las mejores posibilidades de poder tener un buen rendimiento y un buen análisis del cultivo de tuberculosis. Por ejemplo, en medio agar Middlebrook se pueden observar las colonias de micobacterias, no tuberculosis, las cromógenas, ¿no? Especialmente, ¿no? Acá, como ustedes ven en la fotografía, son las colonias en medio a base de huevo. Estas colonias de Mycobacterium tuberculosis en medio a base de huevo son rugosas, de bordes irregulares, elevadas, de color cremoso, ¿no? Con cerebroides muchas veces. El cultivo en medio líquido que les estaba mencionando, el medio de cultivo se llama medio Middlebrook 7H9 y es incubado en el equipo MGIT 960. Como les decía, hemos observado que el cultivo puede ser positivo a partir del segundo día. En 2 días, 18 horas, se ha observado un cultivo positivo y una muestra con 3 cruces en la población Sill-Nielsen. Podemos hacer la observación de estos cultivos en medio líquido manualmente, ¿no? Ustedes ven, se observa fluorescencia en el fondo de los tubos. Nosotros podemos hacer la observación directa, manual, de los positivos, ¿no? Pero el medio viene, ¿no? Con un equipo, el MGIT 960, que son estos, acá hay 4 colocados, ¿no? Uno junto al otro, hace la lectura automáticamente, ¿no? Y entonces se observa pues el crecimiento bacteriano por la producción de la fluorescencia. Acá vemos, ¿no?, al técnico en la última foto que está retirando, ¿no?, los cultivos que el equipo ya señala, ¿no?, con unas luces para su retiro. Entonces el equipo lee pues los tubos cada 60 minutos, cada hora. Entonces es por eso que nosotros podemos determinar que el crecimiento más rápido que ha podido ocurrir en este equipo es de 2 días 18 horas. Entonces eso nos da una gran ventaja de poder hacer el diagnóstico precoz de la tuberculosis. Y eso es uno de los roles, ese es uno de los papeles de los laboratorios de tuberculosis. Hacer las pruebas de coloración Sill-Nielsen o baciloscopía y hacer los cultivos rápidos. Entonces podemos entregar una baciloscopía en 2 horas, podemos entregar un cultivo positivo si ha sido hecho, por ejemplo, en medio líquido, al tercer día. Entonces eso le da pues una rapidez en poder darle un tratamiento apropiado pues, ¿no?, al paciente ya con un diagnóstico de tuberculosis confirmado, ¿no?, un diagnóstico etiológico, porque estas pruebas nos van a dar el diagnóstico etiológico de la tuberculosis. Ya con las pruebas de ADN, las pruebas de biología molecular, actualmente y ya hace unos casi 20 años, se ha podido determinar, ¿no?, diferentes cepas, diferentes especies del complejo Mycobacterium tuberculosis y también estableciendo un nuevo escenario evolutivo del Mycobacterium tuberculosis. Nosotros antes, hace años, en los años 70, 80,
pensábamos que el Mycobacterium bovis, que estaba en el ganado vacuno especialmente, una vez que el ser humano domesticó al ganado vacuno, adquirió el Mycobacterium bovis en sus pulmones y ese Mycobacterium bovis se transformó en el Mycobacterium tuberculosis. Pero estos estudios de biología molecular nos han demostrado de que el Mycobacterium tuberculosis es más antiguo que el Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis viene a ser el más joven, ¿no? Entonces es un nuevo escenario evolutivo del Mycobacterium tuberculosis que ya desde los años, ¿no?, 2002 se están estudiando, y actualmente ya estos estudios de evolución y de especies del complejo de Mycobacterium tuberculosis presentes en algún área geográfica se están haciendo en diversas partes del mundo. Un papel del laboratorio de tuberculosis también es la tipificación genética del Mycobacterium tuberculosis. Como ya hemos visto, estas son las especies que están, ¿no?, siendo ahora ya determinadas, ¿no? Entonces, estos estudios son más de tipo, pues, epidemiológico, ¿no?, estudios de investigación científica. Esto todavía no tiene, pues, una aplicación clínica práctica, ¿no?, pero sí epidemiológica y de investigación, especialmente, ¿no?, buscando alguna cepa que sea altamente contaminante, y otras como la Canetti, que está siendo ¿no?, propuesta como una buena bacteria para crear una nueva vacuna contra la tuberculosis. Finalmente, la última, pero no la menos importante, sino probablemente la más importante, la prueba fundamental en el diagnóstico de tuberculosis, es la prueba de sensibilidad a los medicamentos antituberculosos. La prueba, digamos, más antigua que se puede estar realizando todavía en los laboratorios es el método de las proporciones en un cultivo en medio del lobo estenyense. Las colonias que crecieron en los tubos, no, en los medios líquidos, cualquier colonia, ¿no?, puede ser, ¿no?, diluida, ¿no?, para dar una concentración de más o menos 200 colonias, ¿no?, en un tubo. Y el mismo inóculo, ¿no?, se siembra en tubos con el medicamento, con isoniazida, rifampicina, picacinamida, tambutol, y entonces luego se observa de 4 semanas y se observa si hay cuántas colonias han crecido en el tubo con medicamento. Entonces se hace un porcentaje, y si resulta que el porcentaje es más de 1%, la cepa es considerada resistente, ¿no? Entonces, en este ejemplo hay más o menos 150 colonias, acá hay 14 colonias en el tubo con medicamento, y por lo tanto la proporción es de 10%, y la interpretación es que esta cepa es resistente a ese medicamento. La prueba de sensibilidad también puede ser realizada en agar, ¿no?, ustedes ven también, y se siembra igual, ¿no? Hay aproximadamente 200 colonias quizás en el cuadrante control, y en los cuadrantes con medicamento no se observa el número de colonias que ha crecido, ¿no? Por ejemplo, si acá habían 200 colonias en el cuadrante control, en el tubo con medicamento 4 colonias, entonces el porcentaje, pues, no, de resistencia es de 2%, entonces por lo tanto, pues, considerada una cepa resistente. Entonces en agar se puede ver ya crecimiento a partir de la segunda semana, ¿no? Y este agar, como decíamos, también nos permite diferenciar diferentes especies, ¿no?, de micobacterias. También, en el Perú también se vienen desarrollando pruebas de sensibilidad rápida. Por ejemplo, esta es la prueba del nitrato, la prueba de Gries. Entonces, si el Mycobacterium es resistente, no desarrolla color, ¿no?, porque se murió, pues, ¿no?, la Mycobacteria. Es sensible, ¿no?, pero si es resistente, sí hay color, y por lo tanto se puede ya calificar, ¿no?, resistencia a isoniazida, rifampicina. La prueba de Gries se utiliza solamente para estos dos medicamentos. También se realiza la prueba de sensibilidad rápida MOTS en el Perú.
Hay laboratorios que lo han implementado, como el laboratorio del Callao, en Lima Sur, en Arequipa, en Iquitos, y que se tiende a generalizar, ¿no?, en todo el Perú. Esta prueba, sus siglas en inglés quiere decir Microscopic Observation Direct Susceptibility, o sea, prueba de sensibilidad directa por observación con microscopio. Entonces se hace el cultivo, ¿no?, igual en estas placas de pozos grandes, y con medicamento y sin medicamento, al igual que el método de las proporciones. Entonces se observa si hay crecimiento en los pozos con medicamento, y si hay crecimiento lo catalogan, pues, ¿no?, como resistente. Es una prueba que se puede hacer la lectura se puede ya dar un resultado al 7.º día y al 14.º día, saliendo ya un resultado final a los 21 días. Entonces se observan cordones, ustedes ven, de crecimiento del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces esta prueba es muy conveniente, ¿no?, y es en ese sentido mejor que la prueba GRIES. Entonces, con la prueba MOTS hemos visto, ¿no?, que hemos podido diagnosticar en primer lugar pacientes con baciloscopía negativa, y dentro de ellos pacientes con tuberculosis multidroga resistente, ¿no?, porque nos permite hacer el diagnóstico de resistencia a isoniazida y a rifampicina. Es importante también estudiar y recordar un poco la patogenia de la tuberculosis, ¿no? Esta enfermedad es enfrentada, pues, no por los macrófagos en primer lugar, produciendo una reacción inflamatoria que luego se transforma en exudado, en calcio líquido, en calcio sólido, se necrosa la lesión y finalmente se cavita, o sea, se observan cavernas, pues, en los pulmones. Esa es una enfermedad que produce cavernas. En el estudio histológico se ven también granulomas. Y finalmente, ¿no?, la enfermedad que ya cura, digamos, va a presentar fibrosis y calcificaciones. Eso también es importante poder observarlo. Muchos de los pacientes, muchos de nosotros hemos tenido de repente una tuberculosis y nos hemos curado espontáneamente, y lo que van a observarse en las placas radiográficas son calcificaciones, ¿no?, como señal, pues, ¿no?, que ha habido ahí una reacción inflamatoria patogénica, pues, ¿no?, de tuberculosis. Entonces puede infectarse, ¿no?, cualquier órgano del cuerpo, y la reacción inmune más importante, pues, ¿no?, de la enfermedad es la respuesta celular. Por eso es que el PPD nos sirve, ¿no?, para hacer el diagnóstico de la infección de tuberculosis con la prueba de tuberculina, o también ahora se está realizando las pruebas de liberación de interferón gamma, cuantiferón T de Volt y ELISpot. En la comunidad también es importante, ¿no?, observar cómo ocurre los estadios clínicos o estadios de infección por Mycobacterium tuberculosis. La fuente de infección son las personas que tienen tuberculosis activa, especialmente los pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. Entonces, el rol que cumple el laboratorio de diagnosticar a estos pacientes para iniciarles un tratamiento apropiado, ¿no?, con una prueba de sensibilidad que nos diga qué medicamentos van a matar a la micobacteria que tiene el paciente. Los pacientes con tuberculosis activa entonces producen aerosoles infecciosos que pasan a las personas con sus contactos, produciendo nuevas infecciones y o reinfecciones. De allí, como vamos a ver, pasa a algunos de ellos a tuberculosis activa, ¿no?, y de tuberculosis activa algunos quedan, ¿no?, como una infección latente, ¿no? Entonces quedan una población grande de personas con infección latente, ¿no?, a pesar de que nosotros hayamos tratado bien a los pacientes y estemos controlando bien la tuberculosis, diagnosticando y tratando a los pacientes con tuberculosis activa. La tuberculosis multidroga resistente es la tuberculosis resistente a por lo menos isoniazida y rifampicina, ¿no? Entonces, todos estos patrones de resistencia tienen a isoniazida y rifampicina. Se puede sumar un medicamento, 2 o 3 más, y sigue siendo tuberculosis multidroga resistente.
son un problema, pues una amenaza para el control de la tuberculosis. El laboratorio también cumple con hacer el diagnóstico, ¿no?, por la prueba de sensibilidad de tuberculosis multilobar resistente y de tuberculosis extremadamente resistente. El diagnóstico de la infección latente también es importante, pues si no es un rol, no es un papel de laboratorio de tuberculosis. Esta prueba la realiza pues epidemiología o el programa de control, ¿no?, y son las enfermeras las que colocan y hacen la lectura de esta prueba de tuberculina. Pero como habíamos dicho, ¿no?, eh, se considera positiva cuando la pápula mide más de 10 milímetros y se produce la positividad luego de 4 a 6 semanas de la infección. Revierte un 5 a 10% de personas, y de cada 100 personas que tienen la infección de tuberculosis, solamente 10% se van a enfermar. La mitad de ese 10%, o sea, el 5%, se va a enfermar en los primeros 2 años siguientes a la infección, y el resto, del 5%, en el resto de su vida. Por eso les decía, si una persona se infectó de tuberculosis a los 11 años y vive 90 años, tiene 80 años para, digamos, tener posiblemente la enfermedad en algún momento. Entonces bajan sus defensas y hace la enfermedad activa, ¿no?, la tuberculosis activa. Esta es una situación que es particularmente ¿no?, interesante de estudiar y saber, conocerla en tuberculosis, ¿no?, la infección latente. O sea, muchos de nosotros, probablemente el 30% de la población a 50% de la población adulta en el Perú tiene una infección latente de tuberculosis. Entonces ahí hay una fuente, ¿no?, de producción de enfermedad en el futuro. Bueno, así es como se realiza la prueba de la tuberculina, ¿no? Se coloca, ¿no?, en el antebrazo, y luego se hace la lectura de la pápula, no del eritema que hay alrededor, sino de la pápula, ¿no? Si eso mide 10 milímetros, como hemos dicho, es positivo. Finalmente, el laboratorio está contribuyendo, ¿no?, como tiene el papel de realizar pruebas de sensibilidad nuevas. Esta prueba, por ejemplo, del genotype, nos permite hacer el diagnóstico de la enfermedad, nos tipifica directamente el Mycobacterium tuberculosis, a todo el complejo, y resistencia a rifampicina y a isoniazida, como hace también el MOTS. Pero la ventaja es que esto nos puede dar resultados en 5 horas. Entonces, es una prueba rápida que nos permite hacer el diagnóstico de tuberculosis y de resistencia a rifampicina y a isoniazida. Bueno, como vemos, se desarrollan pues algunas pruebas importantes para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Excepto la prueba de tuberculina, todas son realizadas, ¿no?, en el laboratorio de tuberculosis, y como vamos a ver, en una red de laboratorios de tuberculosis a nivel nacional incluso, ¿no? Entonces el GeneXpert es importante también porque nos puede dar un resultado de diagnóstico de tuberculosis y de resistencia a rifampicina en 2 horas, tanto en muestras pulmonares como extrapulmonares, que nos sirve pues para toda especialidad, especialmente en los hospitales nacionales. El laboratorio de tuberculosis también interviene, así como para el diagnóstico de las personas individuales, en el programa de prevención de tuberculosis, en la detección de casos, en el diagnóstico bacteriológico, en el tratamiento, haciendo las baciloscopías, los cultivos, especialmente, ¿no?, en el tratamiento. Ya hemos hablado de la detección y del diagnóstico, en el tratamiento con las pruebas de control de tratamiento mensuales. Entonces, como les decía, el laboratorio de tuberculosis se organiza en el país en red de laboratorio de tuberculosis, ¿no?, para atender a toda la población del Perú. Entonces, centros de salud que solamente recolectan muestras, laboratorios locales que solo realizan baciloscopía, laboratorios intermedios como los hospitales nacionales que también realizan cultivo,
el laboratorio regional que realiza ya la prueba de sensibilidad y la prueba nacional de referencia, la prueba de sensibilidad convencional y las pruebas de identificación de micobacterias, ¿no? La prueba de sensibilidad a todos los medicamentos. Y hay un laboratorio supranacional que realiza el control de calidad de la prueba de sensibilidad al laboratorio nacional de referencia, ya en una red de laboratorios de tuberculosis mundial. Muy agradecido.